ya que no tengo el control. La primera es en el podcast que no tengo el control. Pues muy bien, sean todos bienvenidos a este podcast de Just Gente. El día de hoy estoy con la ingeniera de industrias alimentarias, maestra en ciencia y tecnología de alimentos, mi profesora, by the way, profesora actualmente, amiga y compañera de laboratorio, Tim Amaranto y fan del color morado, la maestra Alexandra Cárdenas. Hola Carlos, ¿cómo estás? Me dijiste que podía ¿Qué estar aquí si te onda? podía decir por tu apodo, así que ¿Me para los puedes que no decir? sepan, él es el ñoño, así se llama y así me llama, Carlos desde hace ya un ratito. No lo incluí en la presentación. Yo iba a poner así como Iñoñis. No, ese eres tú, esa es la realidad. Yo difiero. Esa información no está comprobada. Yo creo que lo podemos comprobar con cuando fui tu maestra, cuando fui tu compañera de maestría, cuando fui tu compañera de laboratorio, tengo evidencia. Son las desventajas, creo, de que fueras mi maestra. Qué rayos. Claro, Que ya, claro. que ya me podías hacer bullying, porque ya sé cómo era cuando éramos compañeros en la maestría. Claro, tengo De muchas hecho, experiencias que platicar con eso. ya sé, justo estaba pensando eso ahora que estaba preparando el podcast, porque eh, cuando estaba escribiendo la introducción, normalmente hago la intro para mis invitados, para mis amigos normalmente. El podcast es con mis amigos, bueno, Ajá. siempre. Y y estaba pensando eso, como que dije, ¿cómo redacto esto para que no se oiga tan poco usual? Fue mi maestra, pero luego fue mi amiga y mi compañera, ¿no? Es como de, ok, ¿cómo? Es que fue raro, bueno, es que en realidad es raro porque yo empecé a dar clases un año antes de terminar la carrera. Entonces, yo empecé a dar clases a los 21 años. Y en ese inter entre que me graduaba y de la carrera, en que me graduaba y que entré a trabajar a IGES, tenía 21, 22 años y estaba dando clases en IGES y en la UAC, ¿no? En la Universidad Autónoma de Ujú. Querétaro, y ahí fue donde te di el laboratorio de cárnicos. Y Sí. yo terminando la carrera, pues yo obviamente quería trabajar, entonces entré a trabajar como coordinadora de investigación y desarrollo en IGES, y a la par daba algunas clases en la UAC, ¿no? Que ahí fue donde te di clases. Pasaron 3 años, 3, 4 años de que trabajaba full, cuando dije quiero hacer la maestría. Entonces como que coincidió que tú terminaste la carrera, entraste a la maestría y yo también, ¿no? Pero es eso, porque realmente yo empecé a dar clases pues, a los 21 años, o sea, muy, muy pequeñita. Sí, sí, sí. Sí, sí, recuerdo que pues realmente no nos llevamos mucha diferencia de edad. Tal Exacto. vez creo que hay un año o dos. Sí, yo tengo 37. Sí. Bueno, yo tengo 25, pero sí, Ayaja. nos llevamos como uno o dos. Ayaja. Ayaja. Ay, ajá. No, va a cumplir 36, entonces sí, sí nos llevamos 2 años. Pero fue muy divertido, la verdad es que, o sea, pues me acuerdo de tus clases como, creo pues también acabas de salir de la universidad, como que traías muchas ideas como diferentes de dar la clase y me acuerdo mucho que desde entonces ya estabas muy enfocada como a la onda de innovar, de desarrollar, como que metías cosas muy nuevas y en esa época, si no mal recuerdo, que estabas en IGES, como que intentabas combinar estas cosas no que estabas viendo, pero que estabas involucrada en este ambiente de la gastronomía como a la tecnología en alimentos. Entonces, Sí. ujú, Creo que fue una de las primeras cosas que empezó a diferenciarme como ingeniero en alimentos, ¿no? O sea, creo que tengo un perfil muy raro, muy diferente a mis demás compañeros de generación, a otros compañeros con los que he trabajado. Cuando estaba en la carrera, conocí a un doctor que estaba trabajando temas de gastronomía molecular y como que conecté muy bien con ese tema, me pareció sumamente interesante en ese entonces, cuando la gastronomía molecular era como el boom de integrar ciertos conceptos, ciertos procesos de la industria de alimentos, integrarlos a la gastronomía con estos chefs revolucionarios. Y entonces justo conozco este mundo, me dan la oportunidad de entrar a IGES, empecé a trabajar ahí, entonces dije, wow, el mundo de la ingeniería en alimentos es un mundo muy interesante, muy de ciencia, muy de creación de alimentos, pero también está esta otra parte de la gastronomía, cómo podemos fusionar dos mundos que parecen separados, pero creo que tienen elementos que pueden apoyar uno al otro. Entonces, eso trataba de hacerlo.
y posteriormente la misma maestría, tú recordarás, la doctora Sandra de manera muy abierta dijo, tú haz lo que quieras, tú investiga lo que quieras, tú construye tu tesis de maestría, y pude integrar temas de innovación, de desarrollo de nuevos productos, aparte de lo que hacíamos en el laboratorio en nutracéuticos. Entonces sí he tenido la oportunidad de tocar como diferentes mundos, y la innovación ha sido algo que me gusta mucho y es algo que hago actualmente en Mave, más lo que apoyo en el TEC. Sí, sí, sí. De hecho, justo también estaba recordando de esas épocas que pues fuiste de las pocas tesis que terminó, bueno, hizo un producto terminado, pues Exacto. como ya aterrizado, ¿no? La mayoría eran investigaciones que estaban muy enfocadas como a la academia, ¿no? No tanto como al desarrollo de un producto. Por ahí recuerdo solo, creo que la de Isela y la tuya. La tuya fue esa pasta de amaranto, ¿cierto? Así Enriquecida. es, sí. Ajá. Sí. Recuerdo que la doctora Y perdón, la doctora me dijo, pues tú crea un producto, y eso se lo agradezco mucho porque yo sé que ella no, o sea, a lo mejor no tenía como esta base, y obviamente lo que ella aportó muchísimo fue en la sí, parte de nutracéuticos y este rollo, pero sí me dieron la oportunidad de crear un producto, probarlo, hicimos evaluaciones sensoriales, un poquito estudio de mercado, un poquito esta otra partecita, y complementar lo de la tesis, ¿no? De la parte de funcionalidad y alimentos, la parte nutrimental, etcétera, lo pudimos complementar con unos toquecitos de aspectos de desarrollo de nuevos productos e innovación. sí, sí, sí. De hecho, creo que eso es muy importante porque tú ya venías muy enfocada, como dices, a la parte de innovación, a la parte de desarrollo, y creo que te vino muy bien como saber o como estar en este ambiente también, como para complementarlo de cierta manera. Pero ciertamente, por ejemplo, yo aprendí muchas cosas de lo que tú desarrollabas en base, pero del background que ya traías, ¿no? De aditivos, eh, de procesos, de justamente esta parte de la parte del negocio que muchas veces no se toma en cuenta. Justo ayer estaba, bueno, este podcast sale en enero, pero ayer estaba grabando con Héctor, y ahora que él gestiona muchos proyectos de desarrollo, me decía que él impulsa mucho en sus alumnos esta parte como de es económicamente viable o no, y muchas veces como que cuando haces investigación o cuando desarrollas muy así sin saber esa parte, pues te metes sin saber si va a ser factible o no, ¿no? Tal vez sea un super productazo, pero si la parte económica no va de la mano, pues normalmente pues la industria desde ahí te bloquea los proyectos, ¿no? Totalmente, totalmente. Ujú. Pues, pues qué bueno, ñoña, qué bueno, ñoñis. Me da mucho, mucho gusto tenerte aquí, que hayas Al aceptado contrario, al la contrario. invitación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, justamente, pues es tu expertise, un poquito de la innovación. Entonces, eh, pues no sé si nos gustas empezar hablando un poquito de qué es la innovación, hacia dónde va enfocada. Pues mira, yo creo que siempre hay que comenzar por la parte más sencilla, ¿no? Cuando hablamos de innovación, pensamos que, o la definición de libro es la introducción al mercado de un producto nuevo, ¿no? Eso es la definición más general y más sencilla cuando hablamos de la innovación, aunque en Ujú, realidad este concepto ha ido evolucionando y se ha ido fortaleciendo. Hoy las metodologías de innovación, al menos las que más se utilizan en el mundo, muchas están migrando a no enfocarnos per se en el producto o el servicio que queremos crear. Y esa es una de ujú. las primeras cosas que yo me topo con mis estudiantes, con gente que me conoce y me toca la puerta para decirme, oye, traigo esta idea de producto, ¿cómo la ves? Eh, Porque la realidad es que si queremos hacer innovación, si queremos hacer desarrollo de nuevos productos, lo primero que tenemos que pensar es qué queremos solucionar y a quién se lo queremos solucionar. Y creo que ese es el mindset que tenemos que cambiar. Si dentro de tu público hay estudiantes que estén trabajando con ingeniería en alimentos, y que se estén formando, cuando crean un producto tienes que cambiar el mindset y no tienes que pensar, es que quiero hacer una sopa instantánea, súper nutritiva, que venga deshidratada o que esté liofilizada y se rehidrate y sea increíble, porque eso no es innovar. Innovar es primero entender el entorno, entender un contexto, entender necesidades
y en función de eso crear una verdadera propuesta de solución a un problema. Entonces, parte de lo que tenemos que busco crear en mis estudiantes y también, y lo hago todo el tiempo en Mave, porque ese es mi trabajo es innovación, es cambiar el chip a un sistema de innovación que se llama Design Thinking, o también se le llama diseño centrado en el usuario, y en otros lugares ya le llaman DFB, ¿no? Tiene diferentes formas de llamarse, pero tanto el Design Thinking como el Human Centered Design o el DFB, lo que se basan es entender primero al usuario, entender el consumidor, qué le duele, qué necesita, qué cosas le dan ganancia de valor. Y una vez que lo entiendes, puedes ya hacer un proceso de ideación, de definición, que te genere ya una propuesta de valor que realmente satisfaga necesidades. Y creo que aquí es lo que para mí es más interesante cuando hacemos innovación. Si yo quiero empezar por el producto o el servicio, estoy condenado al fracaso. Si yo empiezo por el usuario, si yo empiezo por la persona, es mucho más probable que mi producto tenga más éxito que hacerlo de la otra manera. Entonces creo que esa es la parte interesante con la que tenemos que empezar a hablar de innovación. No del producto, no del servicio, sino de las personas a las cuales yo quiero llegar. Sí, claro, así de hecho los modelos antiguos de lo que estoy revisando de innovación tecnológica, muchos se enfocaban justo en eso, ¿no? Como en la parte de un descubrimiento. Ese descubrimiento le hacían el desarrollo tecnológico y a partir de ahí creaban un producto y entonces ya hasta el final venía como el venderlo, ¿no? Así como de, bueno, ya inventé esto, ya descubrí esto, Ahora, ¿cómo lo ya vendo? creé esto y ahora te lo vendo, ¿no? Y Exacto. ahora mucho de las empresas y de la innovación tecnológica viene del consumidor hacia la empresa, ¿no? Entonces Exacto. ni siquiera viene directamente a veces sobre el producto, sino muchas veces, como tú dices, identificar necesidades que tal vez no están relacionadas con un campo que estás haciendo y que te permiten como tal vez generar esta idea para decir, entonces voy a desarrollar también esta otra opción que sé que el público está buscando, ¿no? Claro, claro. Y creo que eso, como bien comentas, ha ido evolucionando, ¿no? En el pasado, hace 20 años, pues sí, la innovación es, ok, yo trabajo en Kellogg's, entonces, ¿cómo puedo innovar? Pues ya no tengo cereales para el desayuno o ya tengo ese mercado consolidado, ¿cómo innovo? Pues ahora con un formato de cereal portable, ¿no? Que son las barritas. Entonces, esa es la innovación, buenísimo, ¿no? En ese entonces, eso era innovar, cambiar el chip del bowl de cereal que te comías en tu casa, ahora tener una barrita que la podías guardar en tu mochila, llevártela a la escuela o a la oficina y comerla en cuando te diera un hambre, ¿no? Cuando tuvieras hambre, agarras el snack y esa era innovación. Pero ahora las empresas están yendo a otro nivel, aprendiendo del usuario y nada más por poner el mismo ejemplo de Kellogg's, ¿no? Cómo Kellogg's innovaba hace 20 años, ahora, ¿cómo lo hace Kellogg's? Hoy Kellogg's tiene cafeterías Kellogg's. Entonces tú vas en Estados Unidos, hay en Nueva York, hay creo que en Alemania, en Europa, y son cafeterías donde la gente va, puede probar ciertos productos, puede dar feedback, eso es súper valioso cuando haces innovación centrada en el usuario, recibir en tiempo real y en tiempo, justo a tiempo, el feedback del usuario. Entonces van, la gente da oye, a mí me encantaría que hubiera una mezcla chocolate, café, perfecto, ¿no? Entonces recibir información del usuario, estar co-creando con ellos y hacer nuevos modelos de negocio. Entonces Kellogg's pues crea una cafetería solamente para seguir innovando, no necesariamente es crear un nuevo cereal o crear una nueva barrita, sino ahora crear nuevas experiencias con el usuario y ese es un nuevo modelo de negocio que Kellogg's mantiene, ¿no? Y que es muy, muy interesante. Sí, que también justo eso es importante porque muchas veces limitamos la innovación tecnológica como al desarrollo de un producto, ¿no? Pero en general la innovación toca otros puntos como la innovación a servicios, la Claro, innovación a experiencias, la innovación a procesos, innovación bueno, ya a productos per se. Y esto es lo que genera, pues, estos procesos de innovación tecnológica, ¿no? Que muchas veces también, pues, son sutiles, como también pueden ser, pues, radicales, ¿no? claro. Entonces, ujú, Claro, y tiene que mucho que ver con el estado en lo que se encuentre una empresa, una compañía o un startup, ¿no? Donde podemos tener innovación incremental, ¿no? Que es un pequeño ujú, pasito adelante hacia lo que una empresa está construyendo, un producto que se está reformulando, que se está mejorando, que se está expandiendo, es innovación incremental,
pero tenemos también la innovación disruptiva, que es cuando te sales completamente de tu zona de confort, y justo pasa mucho eso, cuando las empresas dicen, oye, yo me dedico a cereales o me dedico a lácteos, pero estoy encontrando una super área de innovación, un área de innovación en el turismo gastronómico, pues ahí voy, ¿no? Entonces, esa es innovación disruptiva para la empresa porque se sale de su zona de confort, explora, como bien comentas, no solo el producto, pero un servicio, una experiencia, y también hace un cambio de chip totalmente, ¿no? Y aquí yo acostumbro mucho cuando estoy revisando con mis estudiantes, pues les pongo ejemplos para que se les abra esa mente, ¿no? Y un ejemplo ahorita que me acuerdo es de un rancho lechero en Estados Unidos que pues venden leche, ¿no? O sea, literalmente su negocio es vender leche. Pero un día se les ocurre poner un restaurante, una especie de cafetería donde hay una máquina que hace milkshakes, ¿no? Entonces la gente va y dice, ok, quiero leche entera con plátano, nuez, avena y vainilla. Entonces, en tiempo real, esos ingredientes se mezclaban, o sea, es una licuadora, no tiene nada de innovación la licuadora o hacer una malteada, pero lo innovador es cómo la gente iba, creaba su sabor y ya se servía, se hacía la mezcla de la malteada y se servía en una botella muy linda, le ponían su etiqueta y tú te llevabas tu malteada creada por ti. Y entonces había filas, eran filas enormes de la gente formada para crear su propia malteada, cuando estás de acuerdo que puedes comprar la leche, comprar el plátano, comprar la avena y hacerlo en tu casa. Pero el chiste era crear tu producto en la experiencia de este lugar que era muy lindo, muy moderno, al lado del rancho tradicional de las vaquitas y todo este rollo, ¿no? Entonces, como la innovación no es crear una malteada, la innovación fue crear una experiencia que tú quisieras ir, pagar por el producto y llevarte tu recuerdo que era tu malteada creada por ti, ¿no? Sí, sí. De hecho, muchas de las tendencias del mercado, ya no tan actuales, pero sí fue justamente una completa innovación el hecho de vender experiencias, ¿no? Entonces, muchos lugares ya no te vendían, pero el producto te vendían la experiencia de consumir el producto, ¿no? Por ejemplo, Starbucks es una de estas, ay, creo que me perdí en la imagen, no, No, ¿verdad? aquí estoy. Ok, es que me salió una imagen aquí en en el celular. Sí, o sea, te vendían esta experiencia, ¿no? Como del consumo de café en un ambiente, pues, más agradable y todo, y lo que decías, ¿no? Tú podías agarrar tu cafetera y hacerte un café, pero el hecho de que te hicieran inclusive lo del vaso personalizado te hacía partícipe como del mismo proceso del producto, ¿no? Entonces, como de esos ejemplos, pues hay varios en donde la experiencia era realmente el producto que te estaban vendiendo, ¿no? Más que la comida o que el servicio. Claro, por ejemplo, justamente ahorita mencionaste algo súper importante, que es el tema de las tendencias. Eh, Quien le quiere entrar a la innovación, quien le quiere entrar a estos temas, ¿no? Y quien quiera, no sé, yo no sé exactamente quién sea tu público, pero sí me imagino si hay estudiantes, ¿no? Gente que se esté Mi preparando mamá. de algo, aparte de tu mamá, si hay alguien que se esté preparando, que sea un estudiante de una carrera afín a esto, biotecnología, alimentos, no sé, digo yo, tanto Carlos como yo, este es el tema de los alimentos. Si alguien está preparándose para estos temas y le gustaría en algún momento trabajar en innovación en alimentos o desarrollo de nuevos productos, sí o sí tienes que estar al pendiente de las tendencias, ¿no? Entonces, otra de las cosas que hacemos, las platico, ¿no? Yo tengo mis dos mundos, uno es el TEC, como maestra, y otro es en MAVE, como líder de desempeño de productos de cocinado y conservación de alimentos. Pues estamos explorando todo el tiempo las tendencias. O sea, es parte fundamental de mi trabajo saber año por año cuáles son las tendencias alimentarias. Normalmente uso dos grandes fuentes, que es Innova Market Insights y IFT, ¿no? Cada año publican las tendencias, al principio del año las publican, entonces sí o sí reviso tendencias, trato de encontrar el producto, mandarlo pedir a donde esté y probarlo, es una parte muy valiosa. Y por el otro lado, en mi trabajo en MAVE, todo el tiempo estoy revisando tendencias de qué está de moda de cocinar, qué le gusta a la gente preparar en casa, qué tecnologías de cocinado están en vanguardia, qué restaurantes están rompiéndola, con qué tipo de productos y cómo eso va a migrar al sector de los electrodomésticos. Entonces, todo el tiempo las tendencias son mi día a día para poder realmente retroalimentar, ¿no? Y a veces justo me toca también romper corazones, ¿eh? Eso te lo voy a decir porque me pasa muchísimo. Me pasa muchísimo que estudiantes me escriben
si me encuentran en la escuela, pues me encuentran y me dicen, Alex, es que tengo una súper idea de innovación, ¿no? Y me la plantean y siempre les pregunto, ¿quieres que te diga mi opinión honesta? Ok. Y entonces empezamos a indagar, ¿no? ¿Por qué eso es un producto innovador? ¿Qué usuario lo necesita? Y al final se dan cuenta que no era una idea innovadora. ¿Que era una idea nueva? Sí, pero no necesariamente era una buena idea de innovación. Y entonces, pues ahí los trato de encaminar. Y una de las cosas que más les digo, a ver, ¿esto está en tendencia? No, pues entonces no va a ser innovador. Entonces, es parte de lo que tenemos que siempre tener en la mente cuando estamos hablando de innovación. Y de hecho, justo en ese sentido me gustaría preguntar, porque es muy diferente pues el desarrollo de productos a nivel como pues tal vez en la universidad o tal vez en la parte de la academia, ¿no? Como, por ejemplo, cuando desarrollaste la pasta, cuando Gisela, por ejemplo, desarrolló por ahí sus barritas de frijol. Uh-huh, uh-huh. Inclusive en mi caso, ¿no? Que yo estaba tratando de hacer un ingrediente funcional. Digamos, no es un producto terminado, pero es una materia prima que se puede usar Ajá. para la aplicación en productos. Pues como que tienes una diferente perspectiva que cuando ya tratas de hacer desarrollos en la industria, ¿no? En ese sentido, tú que trabajas en ambos lados, como cuáles serían las principales diferencias que encontrarías entre hacer un desarrollo en academia de un producto versus hacer un desarrollo ya en una industria donde pues obviamente la presión pues más como del dinero, de que no la puedes regar, de que pues ahí ya no la puedes regar, ¿no? Tanto, Claro. de que no puedes dar taller. Con Héctor hablábamos mucho de que luego en academia te puedes dar la libertad en las investigaciones de que si no sale el resultado esperado, aún ahí puedes sacar como juguito para hacer un artículo o para indagar dentro de ese resultado, pero en la industria no tienes esta facilidad del margen de error, ¿no? Creo que la diferencia está en el enfoque, ¿no? Ok. Y yo obviamente busco hacer el match. Por ejemplo, en la academia, y yo voy a hablar más de lo que hacemos en el TEC, ¿no? Con nuestros estudiantes de ingeniería en alimentos, pues el enfoque primero es qué tipo de producto quiero que el alumno aprenda, ¿no? Por ejemplo, quiero que aprendan a desarrollar alternativas veganas de queso. Entonces, yo como parte de la academia tengo interés que el estudiante sepa los ingredientes, el proceso, la vida de anaquel, control de calidad de una alternativa de queso vegana, ¿no? O sea, me interesa que aprendan a hacer eso. Entonces, se les dicta, por así decirlo, el producto que tienen que crear y como consecuencia bueno, hacen todo este proceso para crear este producto que se les pide, pero después les pedimos que lo complementen con evaluación sensorial, con costos, con empaque, con precio de venta, con estrategia de publicidad y marketing. Entonces, el enfoque primario es crear un producto y termina de consolidarlo con todo este tipo de información que es valiosa, ¿no? ¿A cuánto lo vas a vender? ¿Qué empaque va a ser? ¿Qué vida de anaquel va a tener? Porque el enfoque es que puedan crear un nuevo producto. Y a veces es cárnicos, a veces es lácteos, a veces es de cereales, a veces de frutas y hortalizas, ¿no? Con el objetivo académico, ¿no? Que aprendan ciertas habilidades Sí. alrededor del procesado. Pero en la industria, o lo que nosotros hacemos es que cuando creamos un nuevo producto, tenemos que cumplir en 3 ejes al mismo tiempo. Entonces, hay 3 equipos, por así decirlo, trabajando al mismo tiempo. Y es estas siglas del DFV, que la D es de deseabilidad, la F es de factibilidad técnica, es decir, que con las herramientas, con la maquinaria, con la tecnología que una compañía tenga, el producto pueda ser creado. Entonces, y la otra es la viabilidad, y es la viabilidad financiera o la viabilidad económica. Entonces, en la parte de deseabilidad hay una serie de personas de marketing, de antropología, de sociología, de consumidores, de una serie de personas indagando si ese producto o ese concepto es verdaderamente deseable allá afuera. Sin deseabilidad no tienes nada. O sea, si un producto no es deseable por el consumidor, no va a funcionar. Entonces, hay un equipo trabajando en esa parte. Este producto la gente lo desea, lo necesita, lo requiere, satisface una necesidad. Esa es la parte de la deseabilidad. Por otra parte, está el equipo de ingeniería per se, que es el equipo que trabaja la factibilidad técnica. Oye, es que para hacer este producto necesito un extrusor de $200,000. Pues qué padre,
la empresa no está en condiciones para invertir en un extrusor de $200,000, se para el proyecto. Listo, o sea, no hay forma de hacerlo porque no tienes la maquinaria o el equipamiento tecnológico para realizar el producto. O, ¿sabes qué? Necesito traer un ingrediente de Timbuktu y entonces es muy caro o no lo puedo importar, entonces tampoco es técnicamente factible. Entonces también se para el proyecto. Y finalmente está la viabilidad económica, que es que el costo, la inversión, la cantidad que vas a producir a lo mejor en el primer año dé para el retorno de inversión. Entonces, cuando en la industria al mismo tiempo están girando estos tres engranes, el de la deseabilidad, el de la factibilidad y el de la viabilidad. Y si uno de los tres no funciona, el proyecto se para. Y así nos ha pasado muchísimo, ¿eh? Nosotros desarrollamos ideas, conceptos, y en el momento en el que una de los tres engranes brinca y dice, no tengo factibilidad técnica, no tengo viabilidad económica por parte de finanzas, o estoy descubriendo que eso no es lo que necesita el usuario, el proyecto se para y terminamos. O sea, aprendimos y el proyecto no se ejecuta más, ¿no? Y seguimos con otro proyecto. Entonces, hacemos lo que nosotros llamamos desarrollos en avanzada. Vamos creando, vamos indagando, y si nos damos cuenta que no va por ahí, para el proyecto y seguimos con otra cosa. Entonces, esa es la diferencia, el enfoque y la forma en cómo se van abordando los aspectos de un nuevo producto. Sí, sí, y de hecho, como lo mencionas bien, pues estos ya modelos en la industria ya no solo se basan como en está bonito hacerlo y vamos a ver si queda, sino también ya viene como basado pues en las redes, ¿no? De tanto, bueno, estaba viendo modelos que son horizontales y verticales, donde tienes que checar proveedores, cadena de proveedores, y horizontales con clientes tanto internos como externos, ¿no? El externo sería justo lo que mencionas del usuario, pero también internos en el hecho de saber si dentro de la misma empresa está esta infraestructura en donde se pueden entregar las diferentes etapas del proyecto, ¿no? Entonces, sí, son muchas, muchas cosas. En ese sentido, me gustaría preguntar, eh, claramente hay una diferencia cuando se trata en la industria de mejorar un producto, de cuando se trata de hacer una innovación, pues no de cero, pero sí un cambio tecnológico más profundo, ¿no? Cuando mejoras un producto, por ejemplo, no sé, estás haciendo un chocolate, ¿no? Tú ya tienes tal vez tu proceso para crear un chocolate. Entonces ya por la parte de factibilidad y técnica ya no es tanto problema porque pues cuentas con el proceso y la experiencia para crear un chocolate. Entonces, supongamos que tu mejora va en función de que tu chocolate ahora va a tener bueno, ahora vamos a poner algo como muy, muy, muy tangible. Pues no sé, una mejora puede ser un diferente sabor, ¿no? Una combinación de sabores diferentes. Pues realmente estás mejorando un producto y ya tú tienes conocimiento pues de tu mercado, de cómo se comporta ese mercado, de qué tan fácil o no tan fácil va a ser que el consumidor se adapte a ese producto, ¿no? Pero cuando tú innovas, pues tienes la diferencia de que tal vez te metes como en una zona muy gris en donde no sabes si puede o no puede pegar. Supongo hay herramientas que ahorita también si nos puedes explicar que te van dando como una cierta certeza, ¿no? Pero finalmente sí es el riesgo es un poco más grande que en la parte de mejora de un producto. Entonces, en ese sentido, en la industria, ¿qué tan fácil, qué tan difícil o cuáles son las grandes diferencias que pueden hacer que un proyecto sea totalmente innovador o que se caiga nada más en proyectos de mejora de producto? Sí, mira, la realidad es que la inmensa mayoría de las empresas, cuando hacen este departamento que se encarga de crear estos nuevos productos, muchos le llaman innovación, o sea, es una realidad, ¿no? Que dicen, pues este es el departamento de innovación, pero yo, digamos que a nivel de la academia, yo trato de enseñarles a los estudiantes que hay como dos grandes rubros. Uno es el desarrollo de nuevos productos y no necesariamente son innovadores, y la otra es realmente hacer innovación. Entonces, lo que realmente pasa en la realidad es, como bien comentas, un nuevo sabor, ¿no? Sabor de temporada navideña, ¿no? Y creas el sabor arándano naranja. Eso es un desarrollo de nuevos productos bajo una plataforma que para ti ya te es familiar, y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Un nuevo sabor, una nueva presentación, introducir un producto que tenías en un mercado y meterlo a un nuevo mercado, eso es la forma más sencilla y yo lo denominaría desarrollo de nuevos productos, porque es un nuevo producto. Puede ser no innovador, simplemente te estás metiendo a un tren o
por ejemplo, pasa mucho que, oye, un proveedor me está ofreciendo, yo me dedico a hacer barritas y yo siempre tengo manzana y piña. Y resulta que ahorita el proveedor me está vendiendo baratísimo, súper, una jalea de higo. Hacemos un sabor higo, va. Entonces, hay veces que salen esas oportunidades a nivel de la industria y la creas, y no es porque tenías gran innovación, simplemente creas un nuevo sabor porque se presentó la oportunidad, ¿no? Y eso para mí es desarrollo de nuevos productos, pero también otras personas, algunos otros autores hablan de innovación incremental, ¿no? O sea, es un chiquitito, un pasito hacia adelante, y se vale decir que es innovación incremental. Y por otro lado está la innovación disruptiva, que sí es salirte del molde, y la verdad es que es difícil, es muy complicado eh, salirte completamente. Y entonces creo que ahí la diferencia va a estar en qué tan grande o qué tan pequeña sea la compañía. Y también ese es un consejo que yo les doy. Si tú quieres verdaderamente hacer innovación disruptiva, o vas a crear tu empresa o vas a entrar a una empresa chiquitita, muy pequeñita, que sea flexible, porque el problema de las grandes compañías, y grandes compañías nos hablamos de Nestlé, Kellogg's, Coca-Cola, es que son unos monstruos. Entonces, todo se hace a gran escala, y entonces hacer innovación disruptiva es sumamente complicado. No es imposible, hay compañías que lo hacen. Nestlé está dándole muy duro en innovación para el tema de economía circular y sustentabilidad. Mis respetos para lo que están haciendo, pero si te fijas, no es innovar en el producto, es innovar en otra parte, en otro aspecto muy importante de la relación que tienen los alimentos con la sustentabilidad. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo, pero la realidad es que mientras más grande sea la compañía, más difícil es introducir innovación disruptiva. Y lo que hacen es hacerla incremental o contratar, comprar compañías pequeñas en las cuales puedan hacer innovación. Y eso también lo hacen muchísimas compañías, ¿no? Kellogg's lo pongo ejemplo porque lo uso mucho en clase porque tengo a Kellogg's a la mano, ¿no? Sí. Kellogg's tiene su línea de producto que, si tú te fijas, innovan, hacen muchos productos interesantes, pero dentro de la misma gama de productos, y tienen otras marcas de cereal. Creo que la que conozco, que se llama Kashi, es un cereal orgánico que tiene otra temática, y ahí meten muchas de las innovaciones de Kellogg's. Entonces, no la vas a meter en los cornflakes, pero sí la vas a meter en este producto un poquito más alto, o en cierta gama de productos. Ahí metes las innovaciones, como te digo, como Kashi, o como Special K, o como Extra. Ahí puedes meter innovaciones, pero en ciertos productos ya core no los vas a tocar. Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero sí el tamaño de la compañía es lo que hace más difícil innovar disruptivamente. Sí, aparte porque ellos ya también trabajan sobre procesos muy estructurados de desarrollo y de innovación. Claro, Entonces, a menos de que estés en algún centro de desarrollo, no podrías como meter alguna mejora al producto en sí, sino si acaso, pues pequeñas mejoras tal vez a tu proceso local, si es que exacto. tuvieras la oportunidad de estar como en el departamento de, ¿no? Sí, exacto. Eh, sí, justo algo que mencionas y es muy importante es eso, ¿no? O sea, para hacer una innovación disruptiva, pues es muy difícil porque no puedes ni siquiera generarte la tecnología necesaria tú mismo. O sea, tienes que Claro. usar pues empresas pequeñas o proveedores que te vayan proveyendo de esas herramientas como para ir innovando, ¿no? Entonces, también en ese sentido, pues es muy difícil, pues que tú cuentas con toda la tecnología. Y supongo que, por ejemplo, en Mave eso se pasa mucho porque siendo el armado pues, de electrodomésticos, pues todas estas tecnologías que te llegan y que ensamblas ya en un producto final, pues ya vienen de estos pequeños proveedores, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en lo que hacemos en Mave, una de las estrategias, cuando hacemos productos convencionales, pues ya os digo, nuestros productos que le llamamos producto core, pues sí tenemos ya como una estructura de proceso, una estructura de diseño que finalmente termina en la planta donde se ensamblan los productos. Y sí, hay muchos proveedores que hacen pequeñas partes, pequeños subensambles, y después terminan de aterrizar en el producto final. Pero por otro lado tenemos un proceso alterno, ¿no? Que es el que estamos también trabajando muy duro en Mave, que es el tema de la innovación disruptiva. Estamos creando nuevos modelos de negocio, cosas que no son lo que cuando tú piensas en Mave piensas en la estufa, el refri y la lavadora, ¿no? Pero por otro lado Sí. estamos trabajando esta innovación alrededor de soluciones prácticas para el hogar. Y tenemos ahí, de hecho es un espacio que sale, no está dentro de Mave, estamos como al ladito,
Y ahí Ujú. estamos trabajando innovación, cosas completamente diferentes, nuevos modelos de negocio, y estamos explorando y aprendiendo con el consumidor todo el tiempo, los estamos teniendo ahí en vivo, usando el producto, aprendiendo de ellos, después hacemos mejoras. Tenemos una mini plantita, una pequeña planta, donde fabricamos pequeños productos a menor escala, o sea, un volumen muy pequeño, para poder probarlos, venderlos, recibir feedback del usuario y seguir aprendiendo. Entonces, como que tenemos estos dos grandes formas de trabajo. Una es la tradicional de toda la vida, que tiene su proceso bien conocido, que tiene sus proveedores, y por otro lado tenemos esta otra, es una, es como una juguetería para nosotros, porque es una mini plantita, unas mini oficinitas donde estamos jugando a aprender, a conocer al usuario, a buscarle soluciones. Entonces es muy interesante esta dualidad entre lo que normalmente se hace y lo que podemos hacer cuando hacemos innovación. Y en este trabajo que hacemos de innovación, pues tenemos productos que entran en el espacio del hogar, pero no son realmente, no son electrodomésticos básicos, ¿no? Por ejemplo, una paellera. Es un producto que tenemos, es un sistema de cocción al aire libre, está súper bonito, súper interesante, pero no es una parrilla, no es una estufa, no es un horno, ¿no? Es otro producto que estamos probando. También tenemos ya un sistema de ozonificación para el refrigerador, para mantener libre de olores, prolongar la vida de anaquel de los productos. Entonces, hacemos otras cosas muy diferentes a las que hacemos en el día a día, y es muy refrescante poder hacer ambas cosas. Sí, de hecho, pues es muy interesante porque lo que tú mencionas, esto de hacer innovación disruptiva, como habíamos dicho, pues implica un gran riesgo y pues es importante que las empresas a veces tomen ese pequeño riesgo, ¿no? Finalmente, la innovación, pues el objetivo principal, aparte de pues lo típico, ¿no? Que en una industria se busca, que es el ahorro de dinero, principalmente, Productividad. pues también es como darte un distintivo frente a las otras marcas, ¿no? O sea, una empresa que se está innovando, que está en estos procesos continuos de innovación, pues va a tener unas características distintivas frente a la competencia que hacen que el consumidor se incline hacia una u otra marca y estos procesos, como ya habíamos dicho, entre más involucrados estén con el consumidor, pues tienen un mayor impacto, ¿no? Totalmente. Y eso que estamos haciendo nos da, la verdad, nos crea una ventaja competitiva de entrada, como comentas, en la parte de lo que piensa el usuario de nosotros. En muchas de las cosas que hacemos, y eso es parte del día a día, hay proyectos que ejecutamos, te digo, por esta vía de la innovación y no funcionan. Y está bien porque lo hicimos en una escala pequeñita, no fue grandes inversiones, aprendimos y le damos la vuelta a la página. Eso es algo bien valioso también de la innovación. O sea, la innovación, no porque hagas el proceso de innovación, significa que va a ser un éxito el producto. A veces tienes que llegar a cierto nivel de aprendizaje, darte cuenta que no es lo que tú estabas pensando, haces el cambio, giras la dirección y sigues aprendiendo, ¿no? Entonces, lo que tenemos en esta oportunidad es estar en contacto con el usuario, y siempre recibimos, oigan, qué padre lo que están haciendo, está súper interesante, ¿dónde lo van a vender? Y hay ocasiones en las que la gente amó el producto, pero pues a lo mejor no fue viable económicamente, entonces ahí se quedó, ¿no? Pero aprendimos del usuario, no invertimos grandes montos de dinero, entonces la empresa puede seguirnos dando la oportunidad de seguir innovando, de seguir aprendiendo, pero a la par de lo que normalmente hacemos, que ya está súper estructurado, súper bien en temas de costos, no se hace algo riesgoso. Y acá en innovación lo que hacemos es eso, abrazamos el riesgo, pero es un riesgo chiquitito. Entonces, esa es la diferencia. Cuando haces procesos convencionales, el riesgo de equivocarte es muy grande y entonces el costo es muy grande. En innovación, como lo hacemos en MAVE a una pequeña escala, nos permite tomar ese riesgo, y si nos equivocamos, lo que perdimos es muy poquito, pero aprendimos mucho. Entonces, ese es el enfoque que las empresas deben tener cuando hablan de verdadera innovación. Sí, sí, sí. Y hablando, bueno, de estos procesos y de esta gestión de los procesos de innovación tecnológica, pues como que ya hemos tocado varios puntos clave dentro del proceso, ¿no? De innovar o de la creación de un nuevo producto. Uh -huh. No sé si le podríamos dar un poquito más como de estructura a esto. ¿Cómo es el proceso realmente de innovación? O sea, ¿cómo empiezas un proyecto? Pues vamos a ponerlo en la industria.
Ujú. Con qué empiezas? Ya empezamos, bueno, tú voy a empezar un poquito. Tú ya empezaste con la identificación de las necesidades del usuario, ¿no? Este feedback o esta interacción que tiene la empresa con el usuario, ¿no? Ujú. Entonces, después de ahí, ¿qué seguiría Bueno, a partir de ese feedback? la innovación como nosotros la hacemos es en 5 pasos, ¿no? Y básicamente esos 5 pasos son los 5 pasos del design thinking, human centered design, etcétera. Pero es empatía, definición, idear, prototipar, evaluar. Esos son los 5 pasitos y no es un proceso lineal, sino es un proceso iterativo. Entonces, empezamos con la empatía. La empatía tenemos un tema, un reto, un área de interés en la cual primero hay que empatizar. Entonces, hacemos muchas cosas, la verdad, súper interesantes hacemos, por ejemplo, etnografías. Las etnografías son ir a casa de los usuarios, a vivir con ellos un par de horas, conocer dónde viven, cómo viven, cuáles son sus usos y hábitos alrededor de un tema, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó participar en un proyecto de innovación para temas de cocinado. Entonces, exploramos México, Colombia, Perú, Chile, esos 4 países. Entonces, nos fuimos a las casas de las personas de diferentes partes de estos países, de diferentes segmentos de mercado, de diferentes estratos sociales, y fuimos a sus casas a entrevistarlos, a aprender, a saber qué les duele, cuáles son sus problemas, cómo los solucionan, y así, empaparnos de la cultura, de los usos y hábitos de los usuarios. Esa es la parte de empatía. Entonces, una vez que haces ese esfuerzo de empatía, de conocer, obviamente también haces investigación de la que le llamamos de escritorio, ¿no? La desk research, donde, ok, la población es tanto, este es el mercado de electrodomésticos o lo que sea, ¿no? Investiga sobre el sector en cuestión. Nosotros hacemos esta parte de la empatía a través de la etnografía, de verdaderamente entrar a la casa de las personas, conocer cómo viven, y eso nos da un montón de información. Entonces regresamos a bajar toda esa información, construir aprendizajes y de ahí definimos, ¿no? Que es el paso número 2, es dónde queremos trabajar, dónde queremos generar soluciones. Entonces, primero empatizamos, ya que conozco al usuario, ya que lo entendí, ya sé que le duele, defino. Oye, ¿sabes qué? Creo que aquí tenemos que solucionar un tema por ejemplo, cuando hicimos este proyecto de cocinado, hablábamos queremos encontrar soluciones para el manejo de agua en casa, ¿no? Eso fue un tema que encontramos, ¿no? Y salió mucha gente, decía que qué molesto el garrafón, que el filtro, que el agua del refri, no sé. Entonces te das cuenta de eso porque hasta que estás en la casa de la gente te das cuenta que a lo mejor tú ibas por el horno y saliste por el refri, o sea, literal. Entonces ya decimos, ok, defino, me voy a enfocar a sistemas de solución para manejo de agua en casa. Perfecto, esa es tu definición. Y después viene un proceso de ideación. La ideación es nos juntamos cuantas mentes sea posible y empezamos a echar ideas. No importa si la idea es súper loca, imposible, ahí no hay ningún criterio. Todas las ideas son bien vistas y hacemos un proceso de ideación con diferentes técnicas para idear y empezamos a analizar. Ya viste que tú y tú y tú se les ocurrió la misma idea. Bueno, pues juntémosla y si esta idea la juntamos con esta, hacemos todo un proceso de análisis. Son días encerrados en cuartos con 20,000 post-its alrededor de nosotros, estar ideando, estar seleccionando ideas, agrupando, y a partir de esas ideas viene la siguiente etapa, que es a partir de una serie de ideas construyes conceptos de producto. Y un concepto de producto ya es una idea mucho, mucho más robusta de una solución a una problemática, y entonces a veces con la mera idea, nuestros equipos de diseñadores crean sketches, storyboards, dibujitos, hacemos maquetitas de cartón, o sea, como sea, hacemos una pequeña, como un prototipo tangible de nuestra idea, y te digo, puede ser un dibujo, un storyboard, una maquetita de cartón, y vamos con el usuario. Entonces reclutamos usuarios de ese producto y se lo mostramos. ¿Qué te parece? Ah, pues me gusta, yo le cambiaría esto, yo le agregaría aquello. Y entonces empezamos ciclos de prototipado y evaluación, que es la etapa 4 y 5, de prototipos súper burdos, lo evaluamos y aprendemos. Y entonces ahora construimos un segundo prototipo ya un poco más refinado. Lo probamos, aprendemos y volvemos a hacer loops, ¿no? Y empezamos a hacer ciclos iterativos de prototipado, evaluación, hasta que ya tenemos un concepto
ya mucho más refinado, mucho más entendido, y empezamos a integrarlo a un producto de cocinado. Y entonces, ya después de esto, ya que decimos, este concepto es innovador, es deseable, la gente realmente lo desea, lo quiere, empezamos con la factibilidad y técnica y con la viabilidad. Y ya que están los tres elementos de innovación, digamos, termina el proceso de innovación y nosotros entregamos ese concepto para ser montado a un producto que ya va a salir al mercado. Entonces, así es como trabajamos, bajo estos 5 principios de la empatía, la ideación, no, empatía, definición, ideación, prototipado y evaluación. Y así lo hacemos, pero lo hacemos, como te comentaba, en avanzada. Nosotros hacemos esto a la par de los proyectos convencionales, y cuando ya tenemos el concepto, la tecnología, el costo, la deseabilidad del usuario, literalmente es como un regalo para los equipos de ingeniería, porque ellos ya nada más lo montan en un producto, ¿no? Y entonces ya se hace todo el proceso de la creación de ese nuevo producto que integre ese concepto de innovación. Entonces, por ejemplo, tú vas a hacer el lanzamiento de la nueva plataforma de refrigeradores, ¿no? Y en tu proceso de innovación creaste un cajón mágico que conserva los productos por más tiempo, ¿no? Entonces, el equipo de ingeniería pues hace el refri, pero nosotros como innovación creamos este cajón. Entonces, el cajón tiene ciertas dimensiones, ciertos materiales, ciertas funciones. Entonces, toda esa información se la entregamos ya lista al equipo de ingeniería para que nada más lo integre. Y así es como hacemos innovación en avanzada, y posteriormente esos conceptos aterrizan en un producto que tú vas a una tienda de una tienda departamental y abres el refri y ahí está la innovación que nosotros trabajamos, ¿no? Así es como, así como lo hacemos. De que, bueno, hay muchas preguntas ahora. De que la primera, pues creo que un poquito lo último, de ya que tienes como la innovación hecha, ¿no? Por ejemplo, este cajón. De todavía ahí hay un proceso de evaluación de la viabilidad del proyecto, o ya toda esa parte está súper sustentada en cuanto al costo y la viabilidad y todo esto, o todavía ahí se pueden parar proyectos. O sea, me refiero como que la gestión de innovación se hace interna desde el grupo de innovación, o ya la gestión de si va o no va se hace ya que pueda ser escalable al producto. Justo tratamos de que eso ya no nos pase, porque antes sí nos pasaba que teníamos una súper innovación, una súper idea, se la entregábamos a ingeniería y ingeniería llegaba como, pues sí está bien padre, pero no es factible, ¿no? Entonces, chin. Pero ahora, integrando esta metodología que es la DFV, nosotros garantizamos que lo que le entregamos a ingeniería ya es factiblemente, ya más bien es técnicamente factible, o sea, se puede construir con las maquinarias, con los proveedores que nosotros tenemos, y que ya pasó por las manos de finanzas. Entonces, todo el equipo de MAVE se pone al servicio de lo que hacemos para que no nos pase eso, porque sí es algo muy común, ¿eh? Y ahora me voy a ir al otro ejemplo de la industria de alimentos, porque también tenemos trabajo en eso. Hay empresas, por ejemplo, Sigma Alimentos, que cuando hace innovaciones de un producto cárnico, el showstopper es finanzas. Entonces tú dices, este es mi nuevo jamón de pavo, 90% carne. Estoy diciendo una tontería, ¿no? Entonces tienes una formulación con la que partes, se le entrega a finanzas hace sus números de, a ver, este producto tiene este costo y este tipo de productos se venden en estos mercados, en estos clientes, hacen todos sus números de finanzas y ellos te dicen, es financieramente viable, síguele, si no, separa el proyecto. Entonces, cada compañía lo hace de manera diferente, pero la realidad es que si verdaderamente quieres hacer innovación, tienes que estar seguro que eso ya va a poderse vender y va a poderse crear como tal. Y en Mave sí lo tenemos ya muy trabajado para que nos pase lo menos posible. Sí nos puede pasar, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes tener en algún momento, en tus primeros momentos, un acercamiento con un proveedor, ¿no? Y el proveedor dice, sí lo puedo hacer, sin problema, perfecto, y te cuesta tanto. Ah, perfecto. Pero cuando ya lo escalas a una plataforma, a lo mejor el volumen, el proveedor no te lo da.
o no te puede bajar el costo con mayor volumen. Entonces, ahí puede ser que algo que originalmente funcionaba ya no funcione. Sí pasa, sí, y sí nos ha pasado, pero lo vas como acotando un poquito más con esta metodología de FV, porque ya lo vas revisando los 3 puntos al mismo tiempo antes de entregar la innovación e ingeniería. Sí. Que justo creo que es uno de los riesgos de estos modelos, que todo va a la par. Se usa mucho en la industria automotriz, por eso estoy un poquito familiarizado con estos proyectos de transferencia tecnológica, de desarrollo tecnológico, que cuando van 2 o 3 procesos a la par, pues muchas veces como que se pueden topar ahí en el futuro como no compatibles, ¿no? Entonces es un poco la salvedad de esto, y si no me corriges, es el ahorro de tiempo para hacer los lanzamientos, ¿no? Entonces como que te ahorra mucho tiempo a la hora de lanzar un producto o un servicio. En la industria, ¿no? De hecho, esta es la razón por la que se utilizan estos modelos. Totalmente, totalmente. Y por eso nosotros le llamamos innovación en avanzada, ¿no? Porque en lugar de que un equipo de ingeniería desde cero empiece a crear todos estos temas, y a veces son muchos elementos, pues no les da la vida, y menos en el tiempo o la ventana de tiempo que tienen para crear un nuevo producto. Entonces, sí, hay otro equipo que se encarga de esto, ¿no? De diseñadores, de ingenieros, de gente de investigación y desarrollo, expertos en materiales, que en avanzada van creando ciertas tecnologías, ciertos atributos, ciertas características que después entregan ya probadas, ya analizadas. También hacemos pruebas de laboratorio, todo lo que haya que hacer de una manera que estemos ya más avanzaditos en que sí es posible, ¿no? Que sí se puede integrar al producto justamente para cortar tiempos de desarrollo, y ya realmente nuestros proyectos grandes, pues ya la ventana es chiquitita, pero en realidad hubo muchas cosas que se hicieron mucho antes en avanzada. ¿Y qué tan frecuente o infrecuente es que, por ejemplo, si un prototipo no pase en general en la industria de alimentos o en la parte de MAVE? ¿Cómo se le llama esa industria? ¿Sería de blancos, de electrodomésticos, de Sí, tecnología, del hogar? es tecnologías del hogar, sí, electrodomésticos y tecnología del hogar, sí. Okay. ¿Qué tan frecuente es que, por ejemplo, un proyecto que, por ejemplo, se veía bien o que tenía una buena estructura, ¿no? Pero por decir una tontería, ¿no? Que por cuestiones de diseño no entrara dentro del producto al que iba destinado, ¿no? Hablemos otra vez del cajón, ¿no? Que Mucho. digamos así de que no, pues este cajón pues no iba a encajar en este diseño, pero ¿qué tan frecuente es que esa idea no se deseche, sino que pueda quedar como en un stock de innovación? Sí, pasa mucho porque en el camino se van encontrando dificultades, es una realidad. Nosotros le llamamos el cono de la innovación, ¿no? Si tú tienes 100 ideas de innovación, terminas trabajando en 10, y de esas 10 ideas, una entra al producto final. O sea, de 100 ideas con las que empezaste, tal vez una es la que aterriza en un producto, y eso se llama el cono de la innovación o el túnel de la innovación. Pero la realidad es que sí pasa mucho, pero lo que nosotros hacemos, y eso es una realidad, es que tenemos este stock de ideas, o sea, tenemos un banco de ideas que montamos en nuestro mapa de tecnología, y todas las tenemos ahí todo el tiempo. Y nos pasa mucho, ¿no? Que hay un proyecto, oye, investiga esto, avanza esto, y después se para, ¿no? Y al siguiente año, oye, ¿te acuerdas de tal proyecto? A ver, tráetelo, vamos a retomarlo, ¿no? Y otra vez, ¿no? Entonces, sí nos pasa, tenemos este pool de ideas. De hecho, hay un ingeniero en MAVE que su chamba es gestionar toda la parte de innovación para cada área de producto. Entonces, él tiene toda la información. ¿Y te acuerdas del proyecto tal? Ah, sí. Entonces ya lo sacamos, lo desempolvamos, vemos en qué se quedó y le damos para adelante, ¿no? Entonces, es muy común tener esas ideas en algún lado, en un banco de ideas, en un banco de desarrollos, que si en algún momento no fue factible, después lo resulta, y ya nos ha pasado, ¿no? Eh, este sí lo puedo decir porque ya está en el mercado, gracias a Dios. Uno de Es tu las ideas baby. que es mi bebé, claro que sí, de hecho sí es mío. Estuvimos trabajando por mucho tiempo temas de cocinado saludable. Dentro de ese cocinado saludable, una de las funciones era hacer air fry, ¿no? El frito al horno, frito al aire caliente, etcétera. Y por mucho tiempo estuvimos trabajándolo y no salía y no salía y no salía. A la par, en el mercado se pusieron súper de moda las freidoras de aire,
Entonces también eso como que nos ayudó de una u otra manera, y hoy ya justamente acabamos de lanzar una estufa que tiene la función de air fry en el horno. Entonces, además del horno convencional, tienes una freidora de aire integrada en el producto. Entonces, ese es mi bebé, ¿no? Porque estuve duro y dale, duro y dale, hasta que realmente lo pudimos meter y ya lo tenemos. Pero no fue una idea que se nos ocurrió ese día. Teníamos mucho tiempo atrás trabajándola, indagando, conociendo al usuario, hasta que la pudimos implementar y ya la tenemos hoy disponible para los usuarios, ¿no? Sí. Wow, pues eso es muy, muy impresionante porque de hecho es como, también me imagino que haber sido un reto muy importante desde el punto de vista de la compatibilidad de las tecnologías, ¿no? Sí, Por la parte de una freidora de aire versus pues, lo que corresponde a una estufa, ¿no? sí, Convencional. ese es como y también mucha gente me dice, pero porque eres ingeniero en alimentos, pero ¿qué haces en Mave? Justamente eso, soy esa área, soy la persona que vela por lo que le va a pasar a la comida, ¿no? Al final del día, la estufa y el refrigerador sirven para interactuar con alimentos. Entonces, yo soy la voz del alimento, pero también la voz del usuario, ¿no? Básicamente lo que vigilo es qué le va a pasar a la comida cuando la horneas, cuando la cocinas, y qué también le va a pasar cuando la refrigeras. Entonces, yo soy esa información para nuestros ingenieros que diseñan, para los diseñadores industriales. Entonces, eso es lo que hago y me gusta mucho porque es otra forma de trabajar con alimentos, y todos los días estoy viendo que si, te digo, que si la freidora de aire, y ahora vamos a ver temas de cocinado, y oye, ¿y qué pasa con el refri? Y si le metemos esta tecnología, ¿qué le pasa a la fresa? ¿Qué le pasa a la lechuga? ¿Qué le pasa al queso? Entonces, al final del día, todo el tiempo estoy usando mis conocimientos de ciencia y tecnología de los alimentos, pero al servicio de la creación de un nuevo electrodoméstico. Entonces, es muy enriquecedor porque todo el tiempo estás retándote a ti mismo sobre esto que haces, ¿no? Sí, que de hecho eso es muy importante, era algo que quería tocar, era justamente eso, ¿no? De que pues estos desarrollos, y en general ya creo que actualmente a todos los niveles, se puede decir, los desarrollos ya tienen que ser multidisciplinarios. Totalmente. Entonces, no puedes como ir como tú solo, como con tu conocimiento y tu background para el desarrollo de un producto. Ya normalmente, aunque sea un alimento, te necesitas un equipo multidisciplinario detrás que ayude al soporte del desarrollo, ¿no? Imagino justamente ahí que dices, no, no sé qué, o sea, como que pueden preguntar a la gente, ¿no? ¿Qué hace un ingeniero de alimentos ahí? Eh, pero justo porque eres parte de un equipo multidisciplinario, ¿no? Y me imagino Exacto. que debe haber por ahí un ingeniero de materiales, un ingeniero eléctrico, no sé, o sea, me Pues imagino como... sí, o sea, somos un universo. Tenemos diseñadores industriales, ingenieros mecánicos, industriales, Ingenieros. ingenieros electrónicos, mecatrónicos, tenemos gente de marketing, tenemos gente de administración, yo como ingeniero en alimentos, eh, que trabajo esta parte de la comida, pero también hago a veces temas de nutrición, ¿no? Porque pues también es mi background. Pero hemos llegado a Ujú. trabajar en el mismo equipo también con antropólogos, con sociólogos, y se hace una cosa súper rica cuando trabajas de manera multidisciplinaria. Entonces, sí, la realidad es que para esta área, sí o sí, vas a trabajar con otras áreas o con otras disciplinas cuando estás trabajando en innovación, ¿no? Si nada más te toca a lo mejor, a mí me toca diseñar la puerta del horno, pues sí, a lo mejor no sales de la parte mecánica, pero cuando ya estás involucrada a otro nivel, pues te toca trabajar con el de marketing, con el de ventas, con el de logística, cómo se va a empacar el producto. Entonces, hay muchos temas que enriquecen. Entonces, eso son unas cosas más valiosas, que es un equipo multidisciplinario y todos aprendemos de todos. Sí, así es. De hecho, justo la temporada pasada tuve un podcast con Isela, que está ahorita en el centro de desarrollo, y también me decía Ujú. eso, ¿no? Que es impresionante como los equipos de trabajo que se tienen que hacer detrás de cualquier desarrollo, ¿no? Inclusive tú y tu papel en proyectos en los que tal vez no hubieras pensado que tenía, pues, cabida tu expertise, ¿no? Claro. Es una pregunta que siempre hago en el podcast y que me gustaría que me ayudaras a responder. Normalmente lo pongo en este contexto. Es que muchas veces como que la creatividad
del ingeniero como que se pone muchas veces como no tan a la vista de todos, ¿no? O sea, como que piensas ingeniero, piensas en matemáticas o piensas en química o piensas como en cosas muy, pues, duras, Abstractas. ¿no? Sí, o sea, es diferente cuando hablas de la creatividad de un pintor, de la creatividad de un músico, de la creatividad de un escritor, Ujú. ¿no? Pero realmente nuestras áreas de trabajo pues son y requieren de mucha creatividad, ¿no? Tal vez de maneras que no mucha gente tal vez pueda de repente entender hasta que empieza como a entender justamente estos procesos, ¿no? De desarrollo sobre todo Ujú, y de ujú, mejora, ¿no? ujú. En ese sentido, me gustaría saber qué haces para mantenerte creativa. O sea, a ti que te llegan muchos proyectos y que tienes que estar trabajando tanto proyectos como de academia en el TEC de Monterrey, como proyectos del trabajo en MAVE. ¿Cómo te mantienes como con esta creatividad, como con esta parte de ser creativa? Y la otra pregunta, para juntar las dos, es cuando llegas a tener un bloqueo que dices, ya no sé qué hacer aquí, maldita sea. ¿Tienes algún hobby, alguna cosa que te guste hacer como para romper tus bloqueos? Sí, O simplemente sigues trabajando, no sé. mira, me ayuda mucho el que hago diferentes cosas, ¿no? O sea, como bien comentas, tengo mi trabajo de tiempo completo que es MAVE, en la parte de desarrollo de nuevos productos, trabajo en MAVE, pero también en las tardes voy al TEC de Monterrey, ¿no? Y entonces estoy con mis estudiantes haciendo otras cosas, y entonces ya eso también me cambia la mente. Y por otro lado, también tengo un negocio de elaboración de helados artesanales. Entonces, siempre, o sea, siempre estoy cambiando, le llamamos los sombreros, ¿no? A veces soy ingeniero, me pongo mi sombrero de ingeniero, pues me lo quito y me pongo mi sombrero de maestra, y entonces soy maestra, y a veces me lo quito, me pongo mi sombrero de la creadora de sabores de helado, entonces creo sabores de helado. Entonces, eso ya me mantiene muy con la mente fresca, ¿no? Porque estoy cambiando constantemente de actividad. Y una de las cosas que hace que me mantenga curiosa o creativa es probar cosas nuevas. Para mí ir al supermercado es refrescar mi mente. Voy pasillo por pasillo viendo productos y cuando veo un producto nuevo, inmediatamente lo compro y lo pruebo. Eso es algo que todo el tiempo hago y me pasa mucho. ¿Dónde lo compraste? Y yo, pues en el súper. Pero la gente va, compra las cosas que va a comprar, ¿no? El pan, el jamón, la leche y se va. Y yo voy pasillo por pasillo viendo cosas y cuando veo nuevo, veo que tiene, leo la etiqueta de información nutrimental, trato de mantenerme, ¿no? Como te comento, siempre estoy viendo el tema de las tendencias y otra cosa que hago es probar nuevas recetas. Esa es una muy buena forma para mí de explorar cosas nuevas. Oye, están de moda, no sé si te acuerdas, hace un par de años que estaba súper de moda el carbón activado, que a todo le querían Mm, poner a carbón activado, ¿no? Que el sí. waffle, que al pan, que al helado. Bueno, entonces cuando estaba eso, pues órale, a crear productos. Entonces conseguí el carbón activado, empecé a crear productos, literalmente por diversión. Entonces eso me mantiene con esta curiosidad. Y la realidad es que siempre he sido un ingeniero diferente. O sea, sí me amo ser ingeniera, pero soy un ingeniero muy raro, ¿no? Porque soy un ingeniero en alimentos que tiene una certificación en arte culinario, pero trabajo en una empresa de electrodomésticos, pero trabajo en el Tecnológico de Monterrey como profesor de cátedra, pero también creo helados todo el tiempo, ¿no? Tengo que crear muchos sabores diferentes y eso me mantiene así como con la mente muy abierta, muy fresca y eso me gusta mucho. Pero cuando digo ya estuvo de los alimentos, jugar con mis hijos. Eso es lo que más disfruto, porque con mis hijos podemos jugar a los Transformers o tenemos que jugar a las luchas, ¿no? Entonces es salirte de lo que estás haciendo, que dices, bueno, ya estoy harta del trabajo, jugar, ¿no? Y ahí porque puedo jugar, o eh, me toca hacer un Autobot un día y al otro día soy el lobo del cuento de los tres cochinitos, entonces tengo que jugar a los tres cochinitos, entonces eso es muy refrescante. Me doy la oportunidad de ser niña con mis hijos y bloquear y olvidarme un momento del trabajo y de lo que hacemos, pero así creo que es como lo manejo. Ok. Pues muy interesante. Porque de hecho me sorprende que dijiste lo del súper. Este, porque no sé, o sea, esa exposición a nuevas ideas es muy, muy interesante. Y lo de tus hijos también me sorprende. Porque totalmente, pues, es romper un paradigma, ¿no? Como no sé. A ver, mi ejemplo, y creo que ya lo había mencionado en algún podcast, es que, por ejemplo, a mí para romper un bloqueo creativo me gusta ir a correr, ¿no? Uh -huh, O ir uh a -huh, jugar fútbol. uh Entonces, -huh, uh como -huh. que la adrenalina del ejercicio me hace como
como ir creando estos momentos, ¿no? De solución, ¿no? A un problema, o vienen buenas ideas, ¿no? Como de hacer un podcast, por ejemplo. Entonces, pues está muy interesante. Ya, pues me gustaría para cerrar, ya ir cerrando el podcast, ya hablamos mucho de la innovación, de los procesos, de cómo ir identificando estas necesidades y hasta terminar en un producto que entregas a las personas, ¿no? Salvo las barreras corporativas. y, 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 pues no sé, tal vez irte a un imposible, ¿no? Tal vez de desarrollo, o sea, muy fantasioso, ¿no? No sé, puede hacer ¿Qué un pasa? dragón de gelatina que Sí, vuele, ¿no? sí, y pasa, les pasa mucho. Exacto. ¿Qué barreras para la innovación tecnológica tú encuentras? Sobre todo, me quiero no solo centrar como o sea, quiero las que nos puedas comentar. ¿Qué barreras encuentras para la innovación tecnológica? Pero también, ¿qué barreras tú crees que donde estamos pueden como afectar? O sea, me refiero como, te lo voy a poner así, justo en otro podcast. Sí. Hablaba mucho, creo que fue con Isela o con Tere, de que muchas veces en la parte de la academia, por eso lo quiero preguntar a ti, porque tienes la parte de academia e industria como muy a la mano. O sea, como que no has dejado una por la otra, ¿no? Muchas veces como que las ideas de innovación de la academia se quedan muy en el olvido y no entran como en un proceso de industria, ¿no? Por ejemplo. Entonces muchas ideas mueren ahí, ¿no? Entonces, por decir algo, ¿no? Y te vamos a dar ejemplo, ¿por qué no? Digamos que tu pasta iba a ser la mejor pasta del mundo, ¿no? O sea, Barilla se queda estúpido al lado de De la la que yo pasta de hice. amaranto, ¿no? Ajá. Sí. Pero muchos de esos proyectos mueren en una tesis. Y ahí mueren. Y ni siquiera hay como esta vinculación, tanto, y hablo muy específico de México, de esta vinculación academia e industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sí, esa puede ser una barrera. sí. Algo así, o las que ya tenías en la mente, si no las pudieras exponer, estaría Pues bien. es que, mira, creo que tengo que sumar a lo que dices, porque lo vivo, ¿no? Y no quiero herir susceptibilidades ni decir que una cosa esté bien ni otra. O sea, insisto, porque digo, conozco a Tere, Tere también trabaja en el TEC, también conozco a Isela, ¿no? Hemos coincidido en algún momento y coincido con lo que comentan, ¿no? Creo que una de las barreras es que estos proyectos que se hacen en la academia son proyectos de la academia para la academia. Y a diferencia, eso en México, ¿no? En México es muy puntual, ¿no? Yo te voy a platicar lo que a mí me pasó. Cuando yo entro a la maestría, la doctora me dice, oye, sí, vas a crear un producto, está buenísimo, te voy a dar chance de que crees un producto. Yo no sé nada de eso, tú dale, tú haz lo que tú quieras, pero, y fíjate, eso es ahí donde yo digo, desde la academia para la academia. Me dice, pero tiene que ser de amaranto porque tengo recursos para usar por el amaranto. Si a mí me hubieran dicho, ¿eliges el amaranto? Mi respuesta hubiera sido no. O sea, si de mí hubiera dependido ponerle o no amaranto, muy probablemente no hubiera hecho cosas con amaranto. ¿No? O sea, si te soy honesta. Creo que el amaranto tiene ciertas limitantes que hoy estamos viendo, ¿no? O sea, si tú ves hoy cuáles son los granos ancestrales que más se están agregando a productos, en nuevos productos alimenticios, el amaranto es el último. Está mucho antes la quinoa, la chía, el trigo sarraceno. Hay un chorro de toda la lista de granos ancestrales. El último que realmente ha estado penetrando en nuevos productos es el amaranto. Pero bueno, o sea, a lo que voy es que sí, yo creo que en el tema de cómo hacemos los proyectos en la academia, en México, es que creamos proyectos de la academia para la academia. A diferencia en Estados Unidos, te pongo el caso, por ejemplo, de la Universidad de Wisconsin. La Universidad de Wisconsin, toda la investigación es por encargo de la industria de los lácteos. Entonces llega la industria y dice, yo, industria de quesos, te doy tantos millones de dólares para que crees un producto, un proyecto, un ingrediente para esta aplicación que estoy haciendo. Ah, perfecto. Entonces, las maestrías y las tesis de maestría y de doctorado
es la solución al problema que planteó la industria. Entonces, sí o sí lo vas a aplicar, sí o sí tiene que funcionar. ¿Me explico? Entonces, ¿cuán diferente es ese enfoque? Porque tú no vas a ir oigan, tengo este proyecto que se me ocurrió aquí en mi tesis de maestría, ¿quién me la compra? Es muy poco probable que eso suceda. Cuando el enfoque es en Estados Unidos, bueno, y en muchos países es muy diferente. Tú tú haces un proyecto de maestría, de tesis, de doctorado, de postdoctorado, lo que quieras, con el dinero que la industria te está dando para que le soluciones un problema que hoy ellos tienen. Entonces, lo vas a hacer para algo que sí se va a aplicar. Entonces, esa es la realidad que tenemos y creo que otra cosa que es una barrera para mí es que la mayoría de las personas que están en la academia desarrollando proyectos nunca han trabajado en la industria. Entonces, no tienen ese feeling. Y otra vez es muy respetable, yo entiendo este trabajo, es muy común, ¿no? Termino la carrera, estudio la maestría, termino la maestría, entro al doctorado y sigo con el tema de la investigación. Es muy respetable. Hay muchas personas que les gusta, yo honestamente no tengo ese perfil, a mí esa parte ese caminito no me atrae, pero les genera una barrera, ¿no? Porque no tienen ni el contacto, ni el conocimiento, ni el feeling para decir o crear soluciones a cosas que hoy estén pasando en la industria. Creo que esa es una barrera muy grande en México entre la industria y la academia. Y para la innovación, ¿crees que hay otras barreras ya en el sentido de por qué a veces no somos tan innovadores, tal vez? Creo que la innovación, las barreras es justamente esto que comentamos, creer o partir de la innovación centrándonos en el producto. Creo que esa es una gran barrera, porque empezamos a toparnos con pared, ¿no? ¿Por qué? Es que esto no existe, es que si esto no existe es por algo, es porque soy súper creativo y soy súper innovador. No, tal vez no existe, tal vez no, porque la gente no lo necesita. ¿No? Te pongo un ejemplo que me lo han dicho 3, 4 alumnos, ¿no? Y yo digo, no, es que no es innovación. Que me dicen, Alex, es que mira, queremos hacer un alimento tipo Gerber, o sea, un Gerber, una papilla para gente que va al gimnasio, ¿no? O sea, entonces salen del gimnasio, se comen su Gerber y ya tiene todos los nutrientes, la proteína, todo lo que necesita, ¿no? Es que no existe en el mercado, Alex, o sea, lo podríamos vender en los gimnasios y yo, no. ¿Por qué no? Yo, bueno, porque hay un tema que a lo mejor no has considerado y es algo que dices, bueno, ¿y eso qué? Y tiene que ver con la psicología de alimentarnos. O sea, hay un tema que cuando en nuestro cerebro, cuando no hay procesos de masticación, o sea, cuando no masticamos, es como si no comiéramos, cuando ya somos adultos, me refiero a esa parte. Entonces, si imagínate, yo te digo, Carlos, a partir de hoy ya no vas a desayunar. A partir de hoy ya tu desayuno va a ser esta papilla. Ya tiene todas las proteínas, todos los nutrientes, toda la energía, el cálculo calórico que requieres para empezar tu día. Aquí está tu papilla. No vas a durar ni una semana. Porque ¿dónde está ese efecto de masticar, de saborear la bebida? Hay también un tema psicológico, antropológico, que tiene que ver con la sensación de saciedad asociada a la masticación. Entonces, ya cuando les explico esto y cuando hablamos un poquito, cuando nos adentramos ya a que la comida es una experiencia en todos los aspectos, es una experiencia social, económica, psicológica, fisiológica, hay un montón de cosas alrededor. Un alimento que es una papilla para un adulto, tal vez no es la solución. Tal vez si tú le dijeras, oye, es que sabes que gente del gimnasio, yo te voy a vender tus alimentos ya listos para preparar o listos para consumir, que tengan una variación de proteína, que sean altos en fibra, y entonces ya te lo voy a vender así refrigerado y tú nada más lo metes, no sé, estoy diciendo ya una tontería, ¿no? Pero a lo mejor enfocas de otra manera el producto que tú quieres para una persona que hace mucho ejercicio, que va en el gimnasio, a lo mejor le pegas. Pero una papilla, de verdad, no sabes cuántas veces me lo han dicho, como, es que es la opción, o sea, como no tienen mucho tiempo, salen del gimnasio y se comen la papilla y ya acabaron. Y yo, te prometo que no. Entonces, esa es creo que una de las barreras, enfocarnos, que se nos ocurre primero el producto antes de entender cuáles son las verdaderas necesidades del usuario. Entonces, si hacemos ese cambio y empezamos a observar, a estudiar más, y no nada más tecnología de alimentos, estudiemos psicología,
estudiemos antropología, estudiemos sociología de los alimentos, podemos crear cosas mucho más interesantes. Ok, pues muy bien, pues con esa reflexión yo creo que vamos despidiendo el podcast. Muchas gracias, Alex, muchas gracias ¿No? por participar. Por aquí espero tenerte de nuevo en algún Cuando otro gustes. podcast, tal vez hablando por ahí de, se me fue, gastronomía molecular, eso ahorita lo mencionaste al principio, Ujú. se me hace muy interesante, ya dices, es un tema un poquito, pues ya antiguito. Pero pues supongo que puede ser de interés para alguien Claro. que no entienda y que se espanta cuando oye molecular. Claro, con gusto. Cuando gustes, un gusto O de algún platicar otro tema. contigo. Claro, claro, lo que gustes. Digo, a mí me gusta mucho todo este tema de innovación, es lo que hago todos los días, pero podemos Sí. entrarle a otros temas Hasta con de toda la aditivos alegría. De alimentarios. todo Eres podemos platicar. Podemos de hablar todo, de, todo. si quieres aquí que se ponga buena la cosa, podemos hablar de etiquetado nutrimental, de los sellos, que también me he echado unos rounds súper divertidos alrededor de ese tema. Va, perfectísimo. Pues muchas gracias, gente, por escuchar este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales con muchos gente. Estamos en Spotify y en YouTube. También tenemos el podcast de Make Ruido, donde hablamos de bandas y conciertos. Y el podcast de Sobremesa, también, por ahí, con Claudia Páez. Y pues nada, nos despedimos. Espero les haya gustado este episodio y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Gracias, Alex.